poder incorporar nuevos conocimientos y conceptos. A ver, la primera era de histología un poco más básica, ¿no? Los rayos medulares están en la médula renal. El parénquima renal tiene una corteza y tiene una médula, ¿no es cierto? Muy bien. Los rayos medulares, ¿dónde están? ¿En la corteza o en la médula? Los rayos medulares que corresponden a túbulos rectos, ¿no? Túbulos rectos y colectores, están en la corteza renal, ¿sí? Son como proyecciones de la médula hacia la corteza, ¿no? Entonces la primera es falsa. Muy bien, están en la corteza renal. El epitelio de la capa parietal de la cápsula de Bowman es simple plano, verdadero, ¿no? Fácil también. El epitelio de la capa parietal de la cápsula de Bowman es simple plano. Tenemos a la capa parietal de la capa visceral que envuelve directamente al ovillo vascular, ¿no? Los corpúsculos renales están principalmente en la médula renal. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Los corpúsculos renales están principalmente en la corteza renal, ¿no? Principalmente en la corteza del riñón. En la médula, básicamente tenemos túbulos rectos. En la corteza están los glomérulos, ¿no? Muy bien. Por eso cuando evalúan a un paciente con insuficiencia renal, por ejemplo en la ecografía le miden el grosor de la corteza, ¿no? Mientras menos corteza tenga, ¿no? Por ahí el riñón está más hecho leña, ¿no? Más quemado. Pregunta 4. Las células principales de los túbulos colectores, ¿no? Tenemos células principales o células intercalares. En este caso las células principales son esas las que responden a la hormona antidiurética. ¿Verdadero o falso? ¿Y qué efecto tiene la hormona antidiurética sobre estas células? Absorción de agua. Hace que absorban más agua, ¿no? Para que esa agua no se vaya con la orina, ¿no? Hormona antidiurética, entonces inhibe la formación de la orina, aumentando la absorción de agua a nivel de los túbulos colectores. Muy bien. Entonces acuaporina. Son las principales, ¿de acuerdo? Ya, la capa visceral de la cápsula de Bowman, que es la que envuelve al ovillo vascular, lo dijimos, está formada por las células mesangiales. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Quién forma la capa visceral? Los podocitos, ¿no? Las células son muy importantes, ¿no? Los pies de los podocitos porque forman parte de la barrera de filtración glomerular, ¿no? Y también su deterioro, las pérdidas de los pedicelios a ese nivel, ocasiona un signo importante en nefrología que es la proteinuria, ¿no? Todo tiene que ver con los podocitos. Entonces, capa visceral de la cápsula de Bowman, podocitos, ¿ya? Igual, barrera de filtración glomerular. La porción delgada del asa de Henle tiene un epitelio simple plano, verdadero, ¿no? Facilito, por eso es delgada. La mácula densa que es uno de los componentes del aparato yuxtaglomerular, ¿no? O sea, ya tienen uno, ¿no? La mácula densa está formada por las células de la pared del túbulo contorneado proximal, del túbulo contorneado distal, ¿no? Mácula densa, túbulo contorneado distal. Muy bien. Las células del túbulo contorneado proximal poseen abundantes microvellosidades. Eso es verdadero, ¿no? En el distal más bien no hay estas vellosidades, ¿no? Por ejemplo, la luz del túbulo contorneado proximal y distal tienen una apariencia diferente, ¿no? La del proximal es mucho más irregular, justamente por la presencia de estas microvellosidades. Pregunta 8 ya. Las células mesangiales producen renina. Células mesangiales extraglomerulares. Tenemos células mesangiales intraglomerulares y extraglomerulares, ¿no? En la entrada del glomérulo y dentro del ovillo vascular. Estas células producen renina. ¿Quién produce renina? Las yuxtaglomerulares, ¿no? Estas células yuxtaglomerulares, ¿dónde están? ¿De dónde parten? ¿O de dónde salen? De la arteria aferente. Músculo liso, son células especializadas, ¿no? Músculo liso de la arteriola aferente. Entonces, como está la arteriola, esa es la encargada de producir la renina, que tiene que ver con la vasoconstricción, ¿no? Para controlar la presión, etc. Muy bien. ¿Y cuáles son los componentes del aparato yuxtaglomerular? La mácula densa. Mácula densa. Las células yuxtaglomerulares. Y las células mesangiales extraglomerulares, ¿no? Células mesangiales extraglomerulares. Muy bien. Excelente.
están preparados para todo lo que el doctor Ariel les va a decir. Una que sí. Ya saben. Muy bien, chicos. Lo dejo con el doctor ahí. Una que sí. ¿Cuántas? Hay un 2. Yo sabía que la proximal era diferente, pero no sabía que era. ¿Cómo esas escenas de ilustradores hubieran puesto anterior espera un referente? Ay, eso sí produce relleno. No sabía que venían esos moleculares. Bueno, del referente vienen los histogramelulares. También se estuvo con el sí pensé que era aproximada. Sí, es el. Tienes que ver en el back. Así será la Sí, en el back hay videos de doctor que no pasan los de tercer año. ¿Así? Sí, ahí todo fijo. Bueno, Sí, chicos, en la última práctica. buenas tardes. Última práctica. Bueno, ya hemos estado 2 semanas sin tener clases. Así que. ¿Por eso no votas? Ya, y bueno, esta práctica merece pues descanso mental que tenía. O no tanto descanso mental, ¿no? Porque tenía examen de fisiología, bueno, algunos. Ya empezamos. Etcétera. Pero ya bueno. Qué vergüenza. El de respiratorio, ¿no? Fue sencillo, unas cositas puntuales. Ahí por ahí va a venir una pregunta de caso clínico, no hay una pregunta teórica, pero de renal sí al menos habrá 2 casos clínicos o más 2 preguntas para completar. Ya porque renal sí es bastante, ¿no? Básicamente no vamos a tener práctica de la parte de vejiga, eso. Para parte práctica solo vamos a tener nefro y ahí ya solo queda una práctica que es reproductor. Así que en tu examen práctico lo único que tienen que propasar es lo que hemos visto de lo que es glándulas digestivas, ¿no? Páncreas, hígado, lo que viene a ser respiratorio, esta clase de hoy, y lo que vamos en reproductor masculino y femenino, cosas puntuales, ¿ya? Acá para entender nefro, chicos, tienen que ubicarse, ¿ya? Porque nefro es uno de los temas, especialidades un poco más complicados de entender, ¿no? Si no te ubicas bien, ¿ya? Entonces, y acá sí se conecta todo, o sea, renal es una de las cosas que yo digo que es morfoficio pura. Porque a veces cardio tú lo puedes ver por una parte, por la parte anatómica, la otra parte fisiológica, ¿no? Acá sí tienes que entender toda la parte macro, microestructural y en fisiología. Entonces, la clase de hoy día, lo que les voy a enseñar es lo que les va a servir para cuando lleguen fisiología 2 también, en la parte tubular, que es lo que más preguntan, para cuando lleguen farmacología de diuréticos, ¿no? Obviamente en el examen yo no les voy a preguntar fármacos, pero sí voy a preguntar patologías, ¿muy bien? Porque acá sí hay bastantes patologías, ¿no? A ver, ¿quién sabe alguna patología? Sí, levanta la mano. Nombres, todavía no me expliquen, solo nombres. Ahora tienes una patología que hay ahí. El síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico. Enfermedad de Alport. Síndrome nefrótico. Fanconi. Síndrome de Fanconi. Barter. Addison. Bueno, Addison se va un poquito, pero ya bueno. Porque muchas veces más que todo hablando de su enfermedad. Pero ya, entonces hay bastantes enfermedades, ¿no? Ya saben, participen, solo 2 participaciones. Una vale 2 puntos y la otra vale. No, ¿cómo era? Sí. Sí, Sí, pues. 2 puntos. Ambas valen 2 puntos, ¿no? Porque solo van a ser 2. Ya, muy bien. A ver, siguiente, Sergio, por favor. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, nos tenemos que ubicar en la anatomía renal, ¿ya? Porque al final lo que yo, o sea, las 2 bases de esta clase, que después se va a preguntar más, es el tema que sepan el filtrado, ¿no? Cuáles son las barreras de filtrado y qué patologías pueden estar asociadas, ¿no? Entonces, la parte teórica, ¿no? Para acercarnos a eso y entender qué es el glomérulo, de dónde viene el glomérulo, porque una cosa es que sepan qué es el glomérulo es ubicarlo, pues, ¿no? Entonces acá ustedes tienen su riñón, ¿listo? Anatomía básica, su médula, ¿listo? Y su corteza, ¿verdad? Hasta ahí todos nos ubicamos, sencillísimo. Y esto es obviamente una imagen en zoom, en donde ven la pirámide renal, ¿no? Y acá ven la corteza y ahí están los rayos medulares que están saliendo, pues, ¿no? Es el rayo medular, que es típica pregunta de confusión en histología. El rayo medular no es de la médula, sino ya es los rayos que provienen de la médula y están en la corteza, pues, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí nos ubicamos. Entonces ustedes tienen que entender. Vamos a poner. Ya. Esto de acá, ¿listo? Es la pirámide, ¿verdad? La pirámide renal o pirámide de Malpighi.
Entonces, aquí lo que está entrando, que es la arteria renal, ¿listo? Entonces, la pirámide renal hay más o menos, ¿no? Dependiendo de la bibliografía, de 8 a 12, ¿no? Ahora, ¿qué van a ver? Si yo te pregunto cuántos lóbulos renales hay, ¿cuántos lóbulos renales existen? 8 a 12. 8 a 12. Entonces, te das cuenta que es lo mismo que pirámides renales, pues, ¿no? Entonces, lo mismo número. ¿Por qué? Porque la pirámide renal, ¿listo? Junto con su tejido cortical que lo rodea, ¿no? Porque se supone que si esta es la corteza, como esta es la corteza, entonces acá hay corteza, ¿no? Que se llaman laberintos corticales, ¿listo? O perdón, columnas corticales. Entonces todo eso es un lóbulo, ¿ya? Todo eso es un lóbulo, ¿se entiende? De la pirámide renal más la corteza que lo rodea, eso es lóbulo. Por eso hay también de 8 a 12 lóbulos renales. ¿Ya? Hasta ahí claro. Y lo que está delante, o sea, lo que viene a ser los rayos medulares con las columnas corticales, o sea, toda esta parte de aquí, ¿listo? Todo eso acá, ¿cómo se va a llamar? Lobulillo. Muy bien. Entonces nos ubicamos en esa parte. Lóbulo, lobulillo. ¿Ya? Entonces entra la arteria renal, ¿listo? Y emite estas ramas. ¿Cómo quieren que se vayan a llamar esas ramas? Interlobulares. Arterias interlobulares, pues, ¿no? Porque son arterias que se meten entre los lóbulos. Clarísimo, ¿no? Y luego estas arterias arquean, ¿no? La pirámide renal. ¿Cómo se llaman? Arterias arqueadas o arterias arciformes. Sencillo. Y esas arterias arqueadas emiten estas prolongaciones, que ¿dónde estamos? Aquí adentro, lobulillo. Por eso esas arterias se llaman arterias interlobulares. ¿Ya? Entonces no se van a confundir porque acá es la confusión entre la arteria interlobular, entonces ya saben que son las arterias que están entre los lóbulos, y la arteria interlobular que está ya dentro del lobulillo. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque esa arteria interlobular, entonces le hacemos un zoom acá, ¿no? Imaginemos que estamos en un zoom acá, y acá está viniendo la arteria interlobular, ¿no? Esta es la arteria interlobular, a veces también la pueden ver como arteria intralobular, ahora es lo mismo, y emite esta rama, ¿no? Que es la famosa arteriola aferente. Entonces, ¿de dónde proviene la arteriola aferente? De la arteria interlobular. Son preguntas que le van a hacer en anatomía, cuando vean anatomía 2. Y esta arteria aferente genera pues un enmarañado de glomerulares, ¿no? De capilares glomerulares. ¿Listo? Y de aquí sale la arteriola eferente. Muy bien. Entonces, hasta ahí se queda claro en la parte macroscópica, ¿verdad? Nos estamos ubicando. Entonces volvemos a la imagen. Y acá estamos viendo pues este glomérulo, ¿no? Que es de la arteriola aferente que ha venido por acá, ¿no? Entonces se dan cuenta que toda la corteza, el 90-95%, está lleno de corpúsculos renales, ¿no? Al final vamos a ver una imagen histológica, lo que más pinta siempre es la corteza porque tiene bastantes corpúsculos, ¿listo? Y acá, bueno, es que le preguntaron, ¿no? Porque acá ya comienza, o sea, luego del glomérulo, vamos a ver, ya comienza el sistema tubular, ¿no? Entonces, el sistema tubular, por fuera de los rayos medulares, porque el rayo medular no es todo, entonces todo eso de afuera sería el lobulillo, ¿entienden? Pero solo la parte del medio es el rayo medular. Entonces, en el rayo medular solo se encuentran túbulos conectores, ¿listo? En cambio, afuera se encuentran túbulos con torneo proximal, túbulos con torneo distal, ¿ya? Eso ya bueno, es más pregunta histológica, pero también, bueno, se tiene que ubicar en esa parte. Muy bien, y luego, ¿listo? La arteriola, digamos, ya está entrando la arteriola aferente, ¿no? Acá. La arteriola eferente que sale genera un enmarañado en todos los tubulares. Muy bien, ellos se llaman capilares peritubulares. ¿Ya? Eso es importante para cuando veamos la parte tubular. ¿Ya? ¿Hasta ahí? Bueno, está claro. Ahora la siguiente. Ya, entonces luego, ahora nos vamos a hacer un zoom más ya microscópico en la parte del glomérulo. Entonces ya entendieron, está viniendo la arteriola aferente, este es el glomérulo, el enmarañado de glomérulos, y sale la arteriola eferente, ¿no? En una imagen histológica, acá se ve clarito, pues, ¿no? Todo esto es el glomérulo, el enmarañado de glomérulos, y este es el espacio ahorita que vamos a ver que es el espacio urinario. Muy bien, por eso hay un polo vascular, que es por donde está entrando, ¿no? El glomérulo, o bueno, el corpúsculo renal tiene dos polos, pues, ¿no? El polo vascular, por donde entra la arteriola aferente y sale el eferente, y el polo urinario, por donde sale la vía urinaria, ¿no? Hasta ahí todo sencillísimo. Vamos a ver esto. Lo voy a poner más allá. Ya, muy bien. Entonces, estamos aquí, ¿no? Esto lo voy a poner como un círculo nomás para no estar dibujando bastante, que son los capilares glomerulares. ¿Listo? Y esto que tenemos acá entonces, que lo envuelve, es la famosa cápsula de
Bowman, ¿no? Pero la cápsula de Bowman tiene una capa, o sea, la cápsula de Bowman es, por así decirlo, como el espacio seroso que hay así como en el pericardio, hay como en la pleura, hay como en el peritoneo, ¿verdad? Entonces tiene su capa visceral y tiene su capa parietal, ¿no? Y obviamente en el medio hay su espacio, en este caso así como hay espacio pericárdico, espacio pleural, que se llama espacio urinario, es igual, ¿listo? Entonces la capa parietal, pregunta de examen de histología, es la que está pegada acá, ¿no? Externa, que es un epitelio simple, plano, ¿ya? Simple plano. Entonces, digamos, en el examen de teórico práctico de histología, le señalan aquí, ¿no? Una flecha para acá, está pegado, ¿no? Porque este entonces es el el espacio urinario, eso blanco, ¿se entiende? Y lo que está pegadito, si te señalan una imagen así pegadita al glomérulo, estarían hablando de la capa visceral. En cambio, si te señalan por acá, es la capa parietal, ¿no? Entonces, si acá, bueno, se le ve más zoom, acá están las células planas. Ya, pero eso ya lo van a ver con más zoom. Pero bueno, entonces tienes el epitelio simple plano. Muy bien. Y acá, la capa visceral es lo que está pegado al glomérulo, ¿listo? Que son los famosos podocitos, ¿listo? Entonces, la histología básica, que sepan que la capa visceral son los podocitos y la capa parietal, epitelio simple plano, ¿no? Entonces, acá lo estamos viendo. Epitelio simple plano, espacio urinario y los podocitos que están acá, ¿ya? Ahora, ¿qué más hay? Entonces, como este es el capilar glomerular, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener una barrera de filtración. Eso es lo que importa acá, ¿ya? Porque obviamente, de lo que hicimos en el dibujo anterior, estamos hablando que el riñón, su gran función es filtrar, ¿verdad? Filtrar la sangre, filtrar los desechos. Entonces viene la sangre por la arteria renal, la arteria interlobular, arteria arquial, intranubular, arteriola aferente, ¿no? Viene la sangre con todos los desechos. Entonces acá se filtra, ¿no? Se filtra, ¿ya? Y esto ya es el polo urinario, pues se llama polo urinario, y de los túbulos ya van a haber más cambios para eliminarse por la orina, ¿ya? Entonces para que atraviese esto, o sea, acá, esto ya es orina, pues. Entonces acá tiene que haber una barrera de filtración. Así como había barrera también de filtración en el pulmón, igual acá. Entonces, la barrera de filtración lo componen tres cosas. Ahora sí, ¿quién quiere participar? Completo. No me acuerdo. A ver, el capilar. El endotelio capilar. La membrana basal. Y le falta uno. Ya, ese es el espacio real por donde pasa, pero cuando nosotros hablamos de barrera de filtración añadimos a alguien más, porque o sea, conforma parte para que no pase cualquier cosa. Porque lo que tú me estás hablando es el espacio por donde realmente pasa la orina, o sea, de la sangre se pasa orina, pero falta algo en tu barrera que impide justo que pasen algunas moléculas. ¿Qué cosa? Para completar su vez. Ya no vale. ¿Corta? Sí, pues. Entonces tenemos, como mencionó la compañera, tenemos el capilar. ¿Ya? O sea, voy a poner una barrera así como que sea así una pared. ¿Ya? O sea, ustedes lo tienen que ver como una pared. Entonces tienen el capilar y tienen esto que está envolviendo acá, que es el podocito, ¿no? ¿Qué era el podocito? La capa visceral de la cápsula de Bowman, ¿me entienden? Entonces, pero ¿qué pasa? O sea, eso lo está agarrando al capilar. Pero así como hablábamos la barrera alveolo-capilar, y hablábamos que dentro de su barrera está la membrana del capilar y la membrana del alveolo, igual acá pues. El capilar tiene su membrana, ¿listo? Tiene su membrana, y el podocito tiene su membrana. Entonces, a esto, ¿cómo se le llama? Se juntan, y eso se llama membrana glomerular. ¿Entienden? ¿Se entiende clarísimo? Entonces, la membrana glomerular es la unión de la membrana del capilar. Bueno, entonces, ¿qué sería? El capilar glomerular, el capilar glomerular, ¿listo? Y esto de acá abajo serían los podocitos. Muy bien. ¿Ya? Ahora el podocito en sí no es quien realmente está generando la pared, ¿no? El podocito, ustedes recuerden que tiene una prolongación que se llama una prolongación primaria, ¿ya? Y luego, lo que importa, pregunta, tiene una prolongación secundaria. Entonces agarra la pared como que fuera una mano, ¿no? Así lo agarra. ¿Cómo se llaman a estas prolongaciones secundarias? Una palabra más, cualquiera de ellas. Pericelos, pues, ¿no? Entonces los pericelos
forman esta barrera. O sea, ellos son en sí los que están en la barrera de filtración, ¿no? Pero bueno, por fines de examen también les pueden poner podocitos, pues, ¿no? Porque el pedicelo es una prolongación del podocito, ¿no? Pero realmente estos son los pedicelos, ¿me entienden? Entonces, por esta parte no puede pasar, pues entonces por el único lugar que pasan, o sea, si agarramos esta imagen y la hacemos así, es por aquí, pues, ¿no? O sea, esta parte que no tiene pedicelos, a eso es lo que le llamó su compañera, que era el diafragma de filtración o hendidura de filtración. ¿Listo? Entonces, estos son los tres que componen la barrera. ¿Listo? Pero la hendidura de filtración, entonces, es el espacio que queda entre los pedicelos. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí todo queda claro? Ya. Ahora aquí, ya podemos comenzar a hablar de patologías. ¿Quién me quiere comenzar a hablar de una patología? Que obviamente, si estamos entendiendo, tranquilo, que esto es la barrera de filtración. Ah, ya, barrera de filtración ¿para qué? Pues, importante. Para que no pase ni sangre, ni proteínas. Ahora sí, ¿quién me quiere hablar de uno? Ya, acá tenemos que tener en consideración qué tipo de membrana va a ser afectada, si sea la glomerular o la de los podocitos. En este caso me gustaría hablar del síndrome nefrótico, relacionado generalmente con un síntoma clínico muy característico que es la proteinuria. Esto se debe a la aglomeración de los pedicelos, se rompen las uniones que tienen por medio de las integrinas y por medio de las integrinas que los une, y al momento de unir extiende el tamaño del diafragma, que aproximadamente es de 35 nanómetros, y esto me va a permitir la filtración de las proteínas y una consecuente proteinuria. Cuando hablamos ya de los capilares sanguíneos, esto generalmente es el daño en el capilar, y como tiene fenestraciones, esto generalmente va a generar un síntoma clínico que es conocido como hematuria. Y eso también podría tener... Pero ¿estás yendo del síndrome nefrótico? Ah, no, eso sí. ¿El síndrome nefrótico genera hematuria? No. Ya, ahora bueno. También para que no se confundan, ya está bien. Ya, algo que tienen que entender es que síndrome nefrótico y síndrome nefrítico no son enfermedades, ¿no? Todo síndrome, que es un síndrome, es un conjunto de manifestaciones clínicas. Entonces, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico me hace sospechar en una glomerulopatía, ¿ya? Entonces ahí lo tenemos que... Ahora, algo extra también, que me había olvidado, es el tema de que en la barrera de filtración también hay algo importante que no está dentro de la barrera como pared, pero sí está dentro de los capilares, ¿no? ¿Quién se encarga de mantener la estructura de los capilares que está acá adentro? El mesangio, ¿no? Y ese mesangio se llama mesangio intraglomerular, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar del mesangio extraglomerular. Entonces, ese mesangio intraglomerular, recuerden que su gran función es de soporte e inmune, ¿no? O sea, genera fagocitosis. Ya, pregunta, ¿qué enfermedad puede generar un daño mesangial y genera entonces alguna alteración que me pueda generar por ahí hematuria y proteinuria? ¿El síndrome nefrítico? No, síndrome he dicho que es un síndrome, una enfermedad específica, o sea, que afecta a las células del mesangio. Fanconi. No. Nefropatía por inmunoglobulina. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Tiene un nombre. Ya, te lo voy a contar. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahora nos vamos ubicando, ¿ya? Entonces tenemos 4 estructuras importantes para que pasen la sangre y las proteínas. Entonces acá quiero que presten bastante atención. Tenemos el mesangio, tenemos el capilar, tenemos la membrana y tenemos los podocitos, o bueno, los pedicelos, ¿ya? 4 estructuras. Entonces, por lo tanto, 4 estructuras que se pueden alterar. Ahora, ¿qué es lo importante? Que si se altera, por ejemplo, el podocito, nada más, solo el podocito, ¿listo? Esto, o sea, una afectación de esto, solo te genera proteinuria. ¿Por qué? Eso te van a preguntar. El podocito y la membrana basal, ambos, ¿listo? Dentro de su estructura histológica, lo que tienen son cargas negativas, ¿no? Y una barrera para que no pasen proteínas, ¿listo? Pero quien tiene la mayor carga negativa para prevenir, ¿no?, que pasen proteínas son los podocitos. Muy bien. Entonces, digamos que tienes indemne tu mesangio, tienes indemne tu capilar, tienes indemne tu membrana basal, ¿no? Pero tu podocito está fallado, ¿listo? O sea, no va a pasar sangre, ¿listo? Pero sí van a pasar
proteínas. Muy bien, eso que quede claro. En cambio, si se afecta el capilar glomerular, ¿listo? O se afecta la membrana basal glomerular, ¿listo? Esto sí te puede generar tanto hematuria como proteinuria. ¿Listo? Pues acá ya vamos diferenciando. Muy bien, porque clínicas o patologías que te generan solo proteinuria, y esta no es una proteinuria así nomás, o sea, no es que simplemente eliminas proteínas, sino es una proteinuria masiva, ¿no? A ver, ¿quién me quiere hablar cómo yo manifiesto clínicamente un paciente con proteinuria masiva? A ver. Libera más de 3,5 gramos de proteína. 3.5 gramos, muy bien. Más de 3.5 para definir. ¿Y eso qué es más de 3.5 en 24 horas? Esto ya es para definir síndrome nefrótico. Entonces, ¿me entienden? Entonces, el síndrome nefrótico es un síndrome en el que el paciente pierde un montón de proteínas. ¿Listo? Y a eso yo le digo rango nefrótico. ¿Muy bien? Pero no es la enfermedad. Tengo que buscar qué glomerulopatía me está generando esto. ¿Muy bien? O sea, acá viene, por eso le dije, glomerulopatías que me generan síndrome nefrótico. A ver, pero antes de pasarme a eso, ¿y qué clínica podría generar? Por ejemplo, que le vamos a poner caso clínico. Si un paciente pierde bastantes proteínas, tú, Ángel, para continuar, ¿qué clínica me podría generar el paciente? ¿Cómo podría venir el paciente? Dame manifestaciones clínicas. No orina mucho, ¿ah? No orina mucho. Ya, espuma en la orina, ya, eso es uno. Proteínas en la orina se va a ver como espuma, ¿ya? Tengan ese dato, espuma, proteína, porque hay, quizás no le pongo proteinuria, yo le pongo paciente que indica burbujas, espumita en la orina, ya. Pero ¿qué más? Porque espuma en la orina puede ser proteinuria, pero no necesariamente puede más de 3.5 gramos en 24 horas. ¿Cómo más lo manifiestas clínicamente? También puede ser de que Aparte de no, pero la orina no, o sea, no viene cargada. A ver, ¿alguien más? Edema. ¿Por qué edema? Explícame. La presión osmótica se va a reducir. La presión oncótica se va a reducir. Como que va a haber más filtrado de agua. Ya bueno, no nos vamos a traumar más con ese examen. Pero ya saben que la caída de la presión oncótica o la caída de presión de proteínas genera un aumento del filtrado intersticial por ley de Frank-Starling, ¿no? O caída de proteínas o aumento de presión hidrostática, ¿listo? O obstrucción de flujo linfático, pero bueno, eso ya no entra dentro de la ley de Frank-Starling. Entonces, cualquier enfermedad que genere pérdida de proteínas, ya habíamos hablado, porque ¿dónde lo habíamos hablado? Por ejemplo, en el caso de cirrosis. Entonces ya ahí ustedes en este examen van a jugar un poquito con el algoritmo clínico, pues, ¿no? Porque ahora cuando ustedes vean, yo les pongo un paciente con edema, ahora ya puede ser tal vez un síndrome nefrótico o puede ser un paciente con cirrosis. Pero obviamente que cambia, pues, porque el paciente con cirrosis va a tener ictericia, por ejemplo, ¿no? Este paciente no va a tener ictericia, no tiene nada que ver con una fe hepática, ¿me entiendes? Entonces, el edema es una manifestación clínica que hay en muchas patologías, ¿ya? Entonces, estos pacientes tienen obviamente característicamente edemas, ¿ya? Edemas y edemas generalizados. Muy bien. Antes que me olvide. Ángel, cuida. Dime. Una consulta, el síndrome que mencionaste, Ah, sí, sí. su enfermedad, creo que se llama enfermedad de Berger. Enfermedad de Berger. Ángel. Ya. Muy bien. Entonces, genera edemas, pero no te va a generar pues, edema en las piernas, ¿no? Te genera un edema generalizado, ¿no? Te genera un edema en todo el cuerpo. Y no solo eso, te genera edema también, porque así como existe un aumento de filtrado en la piel, aumenta un filtrado en todas las cavidades, pues te puede generar derrame pleural. ¿Listo? Derrame pleural, derrame pericardio por ahí, pero bien difícil, ¿no? Asitis, ¿no? Entonces ya entiendes todo, pues, asitis, derrame pericárdico, derrame pleural, porque las tres son cavidades serosas. Entonces aumenta el filtrado ahí también. Entonces si veo un paciente con bastante, posiblemente sea un síndrome nefrótico. O sea, yo para diagnosticar síndrome nefrótico sí o sí le tengo que pedir proteínas de orina y ver que están en este rango nefrótico. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que si hay una afectación en el capilar glomerular o la membrana glomerular, también puede haber proteinuria. ¿Listo? Pero eso no es en rango nefrótico. Pues. Ahí perderá pues un gramo de orina, un gramo en 24 horas,
o qué sé yo, 500. ¿Cuánto es lo normal que tú puedes perder proteínas en 24 horas? ¿Menos de cuánto? A ver, por un punto. ¿Quién sabe? Porque tengo que saber lo normal. Imagínate, en el examen pongo paciente que orina 100 miligramos de orina. Se ve en su examen. O te pongo 300 miligramos de orina. ¿Eso es patológico? ¿Eso es normal? ¿Cuánto? Menos de 150, ¿ya? Entonces ahí tómenlo como valor normal de proteinuria. Es menos de 150 miligramos en 24 horas. Muy bien, más de eso, yo ya digo que es proteinuria, pues, ¿no? Entonces por eso les digo, mira el rango entre 150 miligramos y 3.5 gramos, pues. Por eso eso es proteinuria en rango no nefrótico. Muy bien. Ya, entonces hasta ahí nos estamos ubicando, ¿no? Paciente con síndrome nefrótico va a venir con bastante dejo, ¿no? Ahora, ¿qué glomerulopatías pueden generar síndrome nefrótico? Esa es la pregunta. ¿Alguien ha leído eso? Porque como le dije, el síndrome nefrótico es un síndrome, no es una enfermedad. ¿Sabes? Ya. Membranosa. Sedentaria. Y una más. No. Ya, entonces tenemos. Eso lo tienen que saber. Tenemos, porque eso estamos hablando entonces de glomerulonefritis. Ya dijo tu compañera que. No, el lupus, ya lo voy a mencionar, pero el lupus genera una afectación total del glomérulo. Eso te genera afectación de todo. Pero ya, estas son entonces membranosa, focal y segmentaria, y de cambios mínimos. ¿Ya? Entonces cuando ustedes vean glomerulopatía, cuando vean en medicina, ahí se van a chancar la cabeza porque es de los temas que todos dicen, ¿qué es esto? Proteinuria, hematuria, no entiendo nada. Pero ya entienden, pues acá. Si yo te digo, no has leído nada de eso, pero yo te digo, un paciente que viene, bla, 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 con proteinuria masiva, ¿no? Por ejemplo, en niños los más frecuentes son cambios mínimos. ¿No? Cambios mínimos, muy frecuente en niños, pero lo repites por cambios mínimos. En cambio en adultos es más frecuente estas dos. ¿Listo? Entonces, pero cualquiera de las tres te digo, la membranosa, la focal y segmentaria, cambios mínimos, ¿no? Y te digo, ¿qué esperarías encontrar en la histopatología? ¿Qué alteración? ¿Lo que tú dijiste? Claro, realmente de la membrana. De la membrana, pero sobre todo, ¿qué? Aparte de la membrana. De los pedicelos, pues, o sea, afectación podocitaria. Pues. Por eso, si ustedes ven una histopatología de glomerulonefritis membranosa, cambios mínimos o focal y segmentaria, sí o sí hay afectación de los podocitos. ¿Y por qué hay afectación de los podocitos? Obviamente te está generando la proteinuria masiva. ¿Se entiende? ¿Se entiende clarísimo? ¿No? Ya, muy bien. Ahora, volvemos acá. La enfermedad que había mencionado su compañera. Hay una enfermedad en donde se generan, que es glomerulonefritis, ¿listo? Mesangial, así se llama, mesangial. ¿Por qué se llama mesangial? Porque afecta el mesangio. ¿Muy bien? O también se puede llamar nefropatía por IgA, por inmunoglobulina A. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué es esto? Se generan anticuerpos, ya saben, IgA, y atacan el mesangio. ¿Listo? Entonces, al atacar el mesangio ¿qué les dije que generaba si se dañaba? ¿Qué pasaba si se dañaban los de arriba? Generaba hematuria y también por ahí proteinuria, ¿no? Porque estás afectando el mesangio. Muy bien. Pero acá, más que proteinuria, véanlo solo como el tema de hematuria, ¿ya? Porque el mesangio, al ser una barrera protectora, ¿ya? Vamos a ponerlo mejor hasta aquí. Lo que pasa es que cuando se afecta el capilar glomerular, hay hematuria, pero proteinuria puede ser leve. Cuando se afecta la membrana basal, ya puede haber hematuria y proteinuria, ¿no? Y cuando se afecta el podocito, ya es netamente proteinuria. ¿Se entiende un poco, no? Pero cuando se afecta el mesangio, hay hematuria. Muy bien, más que todo hematuria. ¿Listo? Entonces esto es muy característico, y ya saben el antecedente que ha mencionado su compañera. Cuando hay algún antecedente de infección, ¿no? De infección viral. Te dice que un paciente, ¿no? Ha cursado con un cuadro de faringitis hace 5 días, hace 4 días, y de la nada comienza a tener sangre en la orina. Muy bien, eso es la glomerulonefritis mesangial o nefropatía por IgA. También llamada, ¿cómo se llama? Enfermedad de Berger. ¿Ya? Noten, chicos, que todo es su examen de salida. Enfermedad de Berger
Glomerulonefritis mesangial es una afectación del mesangio. Pues. Por lo tanto, ¿qué va a haber? Hematuria. Antecedente, paciente con infección viral. ¿Se entiende? Facilísimo. Ya. ¿Qué más? Y está el otro, que es el síndrome. ¿Cuál es el otro? El síndrome. ¿Hay nefrótico? ¿Hay síndrome? Nefrítico. Entonces, el síndrome nefrítico, ¿por qué se caracteriza? Por tener una triada. Tiene hematuria, proteinuria, pero obviamente no en rango nefrótico, y hipertensión. ¿Ya? Entonces, ahora quiero que me digan glomerulonefritis que causen síndrome nefrítico. ¿Qué me dice? ¿No leí eso? ¿Sabes alguna? Postestreptococcus. Ya. ¿Otra? Ya, muy bien. Entonces, acá tenemos tres igual. Glomerulonefritis endocapilar. Entonces, ya acá ya tú conectas todo, pues. Porque te das cuenta que si afecta el capilar, ¿qué va a haber? Hematuria y proteína. ¿Entiendes? La glomerulonefritis mesangial, que ya la conocen, es esta la enfermedad de Berry, por eso les dije que también puede haber proteinuria, ¿listo? Pero generalmente se presenta con hematuria. Y la glomerulonefritis endocapilar, mesangial, membrano proliferativa. ¿Ya? Esas son las tres que generan síndrome nefrítico. Muy bien, entonces tienen las tres que generan síndrome nefrótico y tienen las tres que generan síndrome nefrítico. Y te das cuenta, pues. Mesangial afecta el mesangio, hematuria. Endocapilar afecta me faltó uno. La glomerulonefritis extracapilar, así se llama. Extracapilar, o también te lo pueden poner como semilunas, o también se llama rápidamente progresiva. Esa es la peor de todas. ¿Ya? Y esa extracapilar, ¿por qué se llama extracapilar? Porque es una afectación fuera del capilar. Generalmente, ¿dónde? En la membrana basal glomerular, ¿no? Entonces te das cuenta que todas estas enfermedades, mesangio, capilar, extracapilar, que es membrana basal, y membrana proliferativa, que afectan todos o el vaso, o el capilar, el glomérulo, o la membrana basal. Por lo tanto, te generan hematuria con proteinuria. Muy bien. Ya sabes el antecedente para mesangial, IgA o enfermedad de Berry. Pero ¿cuál es la más frecuente de todas? ¿No? Acá la más frecuente de todas, por ejemplo, es la membranosa, pues, ¿no? En adultos. En niños, cambios mínimos. Pero acá, ¿cuál es la más frecuente? La endocapilar. ¿Listo? Y esa es la que mencionó su compañera. Que es la post-estreptocócica. Eso todavía, estreptococo, pues eso lo van a ver más en micro. Pero el estreptococo es una bacteria. ¿Listo? El Streptococcus pyogenes es una de las bacterias que se caracteriza por generar un mimetismo molecular. ¿Qué quiere decir eso? Que te genera la faringoamidalitis, ¿no? La faringoamidalitis la mayoría de veces es viral, pero la importancia es diagnosticar si es viral o bacteriana. Porque cuando es bacteriana, te genera complicaciones después de tu cuadro. Entonces ahí viene la gran diferencia, chicos. Si tú tienes un cuadro, te dicen cuadro de vía aérea, ¿no? De faringoamidalitis, faringitis, de hace 2 semanas, ¿listo? O sea, que tuvo un cuadro de faringitis hace 2 semanas y ahora presenta hematuria, ahí vas a pensar en glomerulonefritis endocapilar post-estreptocócica. No es lo mismo, pero generalmente post-estreptocócica. Esta es la causa más frecuente de síndrome nefrítico. ¿Ya? Pero si a ti te dicen paciente con hematuria que ha tenido una enfermedad de vía respiratoria alta la semana pasada, no puedes pensar en esto. ¿Listo? Ahí vas a pensar en mesangial por IgA, enfermedad de Berry. ¿Por qué? Porque para que se genere el mimetismo molecular por el estreptococo, desde ahora recuerden, cuando son por faringoamidalitis, mínimo tiene que pasar 2 semanas. ¿Ya? No puede ser tan rápido. ¿Listo? Ahora, no solo respiratoria, por ejemplo, impético. Impético es una infección de la piel. O cualquier infección que genere estreptococo piógenes, ¿no? Tiene que haber mínimo 2 semanas para que se genere una complicación. ¿Ya? Porque la glomerulonefritis post-estreptocócica es una. ¿Ya? Hay más enfermedades que se pueden generar por mimetismo molecular por el estreptococo. ¿Ya? Entonces acá está sencillo, ¿no? Hacen su algoritmo, hacen su mapita, paciente con hematuria, ¿no? Síndrome nefrítico, hematuria, antecedente de infección viral hace 1 semana, Berry. Antecedente hace más de 2 semanas, glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Ya? Y entonces en el caso vean bien,
¿Listo? Paciente que presenta proteinuria y hematuria, entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer en ver el caso? Ver si tiene hipertensión, ¿no? Porque si tiene hipertensión, proteinuria, hematuria, eso es un síndrome nefrítico, ¿no? Puede que en el examen, ¿no? Le pongo cuál de estas glomerulonefritis puede presentar este paciente, ¿no? Es un paciente con síndrome nefrítico. Y te pongo membranosa, focal y secretaria, cambios mínimos, y no sé, pues te pongo extracapilar. Entonces ya tú sabes que todas esas, la única que te genera síndrome nefrítico es esa, ¿no? Entonces tienen que saber las tres que te generan síndrome nefrótico, y las tres, voy a borrar esta, chicos, porque la membrana proliferativa en sí se llama así, porque te puede generar ambos, ¿ya? Eso pónganlo como, vamos a poner la mitad, ¿ya? Esa es la característica, ¿no? La glomerulonefritis membrana proliferativa, ¿listo? O también se llama mesangio capilar, te puede generar ambos síndromes, ¿ya? Es la que está, es la única que comparte. Pero de ahí, entonces, 3 para acá, que solo te genera síndrome nefrótico, 3 para acá, que solo te genera síndrome nefrítico. ¿Bien? ¿Hasta ahí dudas? ¿Qué dice ahí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Este? No. Extracapilar, semilunar o... Ah, glomerulonefritis extracapilar, semilunar o rápidamente progresiva. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Cuál es el que tenía que estar 2 semanas? La postestreptocócica. La postestreptocócica tiene que haber un antecedente o de infección de la piel o de enfermedad respiratoria, pero mínimo 2 semanas, ¿no? Por ejemplo, las infecciones de piel para que te generen una streptocócica todavía demoran un poco más, 3, 4 semanas, ¿no? Pero mínimo eso, ¿no? Si te dicen que he tenido un resfrío hace 3 días, eso no es que NICA es postestreptocócica, ¿no? Va a ser enfermedad. Ahora, este extracapilar o semilunar sí es una enfermedad en específico, ¿listo? Se llama extracapilar en semilunas porque genera, es una enfermedad que genera autoanticuerpos contra la membrana basal. ¿Quién sabe cuál es esa enfermedad? A ver, Paz. Bueno, tengo una, el síndrome de alcohol. Bueno, no sé Pero el si- síndrome de Alport no genera autoanticuerpos, es otra. Pero ya, te lo voy a contar, ¿qué es el síndrome de Alport? El síndrome de alcohol es una condición que puede ser, bueno, es cuando el cuerpo codifica mal las proteínas, especialmente eso es, sería el, bueno, es genes, ¿no? Que sería el COL4A3, 4A4 y 4A5. Y dependiendo de qué gen se codifique mal, esa enfermedad puede ser ligada al cromosoma X, puede ser una enfermedad autoinmune, recesiva o dominante. Y se basa en que daña en lo que es una buena síntesis del colágeno tipo 4 que se encuentra en la membrana glomerular basal, en su parte media, que es la parte densa. Y está ligada más que todo también a enfermedades oculares y auditivas, porque ahí también se encuentra este colágeno. Y bueno, esa es la triada, ¿no? Problemas auditivos, problemas oculares y no me acuerdo si era, bueno, pretonuria. Claro, perfecto, excelente. Entonces, ahí su compañero ha dicho otra enfermedad súper importante para su examen, ¿ya? Que es la enfermedad o síndrome de Alport, ¿no? Entonces, un dato interesante que ustedes tienen, que la membrana basal glomerular, ¿no? Te van a preguntar teórico, ¿cuál es el colágeno más abundante? El colágeno tipo 4, ¿listo? Entonces, lo que ha mencionado su compañero es la famosa enfermedad de Alport, ¿listo? O síndrome de Alport, ¿listo? Bueno, síndrome más que todo, para la enfermedad vamos a poner, porque obviamente genera deficiencia al final de colágeno tipo 4. Entonces, si afecta la membrana basal glomerular, ¿no? ¿Cómo se va a presentar el paciente? Con hematuria y también podría tener proteinuria, ¿no? Entonces, una de las causas es hematuria. Pero como dice su compañero, el colágeno tipo 4 es un colágeno que también está en la membrana basal a nivel del conducto, bueno, del oído interno, por eso te genera sordera neurosensorial, y también a nivel ocular. Pues. Entonces, tú tienes patología ocular, patología auditiva y proteinuria, ¿no? Vas a pensar en enfermedad de Alport. O sea, están viendo las diferencias, ¿no? O sea, estos dos no va a ser malo, les voy a dar antecedentes porque obviamente una cosa son preguntas de examen, otra cosa es la vida real, ¿no? Cuando tú tienes un paciente con hematuria tienes que investigar, ¿no? Tienes que investigar, obviamente, oye, porque a veces no dicen, pues, ¿no? Que han tenido una infección hace 3 semanas o hace 4 semanas. Tú tienes que decir. Lo primero piensas y dices, este paciente tiene hematuria. O sea, obviamente lo primero, cuando un paciente viene con hematuria, te pide su examen de orina, ¿no? Entonces ves leucocitos,
ves sangre en orina, dices, ah, hematuria, proteinuria, hiciste su examen físico, viste su presión de 140 a 100, ¿no? Hipertensión, dices, ah, ya síndrome nefrítico. ¿Qué es lo primero que le estamos preguntando es anamnesis, ¿no? Porque el paciente solo va a venir porque te está diciendo estoy preocupado porque estoy orinando sangre, pues, ¿no? Le dices, disculpe, usted hace de casualidad, en esto hace poco, ¿no? Habrá tenido una infección, ha tenido faringitis, una infección de la piel, ¿no? Y te dice, no, ni en este mes, ¿no? En el anterior mes, no, tampoco, nada. Ah, ya descarto esa, descarto porque esta sí o sí tiene que haber un antecedente de infección. Entonces ya me quedo con esta, que es la extracapilar semilunas, ¿no? Ese sí no va a haber un antecedente, ¿por qué? Ese puede venir con otra clínica. ¿Por qué esa es la enfermedad? Ahora sí, dime, ¿lo que te ibas a decir? Good Pasteur, muy bien. Entonces, el síndrome de Good Pasteur, ¿qué es? ¿Qué es el síndrome de Good Pasteur? Bueno, también tiene, o sea, también es autoinmune y también va a afectar a lo que es al colágeno tipo 4. Ya, Entonces, muy bien. es algo parecido, pero también puede Claro, porque generar- esta sí es autoinmune en el sentido de que esta sí genera autoanticuerpos. ¿Ya? O sea, esta sí genera autoanticuerpos. ¿Anticuerpos contra quién? Contra específicamente sí contra la membrana basal. ¿Listo? Es el famoso síndrome de Good Pasteur. ¿Listo? El síndrome de Good Pasteur son autoanticuerpos contra la membrana basal. Muy bien. Por lo tanto, si afecta a la membrana basal, el paciente ¿cómo viene? Con hematuria, con proteinuria también, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Que como es autoanticuerpos, estos anticuerpos no solo atacan la membrana basal del riñón, atacan otra membrana basal. ¿Cuál? a niveles de alveolar, ¿no? A nivel alveolar, excelente. Entonces el paciente también te viene con hemotisis. Porque se supone que el filtrado del alveolo también tenía su membrana, ya podemos hablar de eso. Entonces se rompe esa membrana y comienza a generar hemoptisis, disnea. Entonces te dicen, paciente con hematuria, paciente con hemoptisis, ¿no? Disnea, podría pensar en un síndrome de Good Pasteur. ¿Ven? La medicina es bonita. Simplemente tienen que armar un rompecabezas. ¿Ya? Entonces lo primero que tienen que identificar es si es un síndrome nefrítico o nefrótico. Eso posiblemente ya les pongo en su examen de orina que va a tener el caso. ¿No? Si ven que no hay hematuria, ya es mucho más fácil, ¿no? Porque si es síndrome nefrótico, te pongo un rango nefrótico, ¿no? Ya puedes pensar en estas nada más, o sea, y ni siquiera te está dando antecedentes. Acá solo tienes que pensar en la más frecuente porque acá sí es por histopatología, ¿no? Porque si ya yo te doy más datos, ya eso ya es un poquito ya más para medicina con respecto a la evolución, porque la focal segmentaria, por ejemplo, es más agresiva, etc., ¿no? En fin, y el síndrome nefrótico, ya bueno, como un dato más, para que no solo vean el tema, o sea, un dato agregado para que ustedes digan, ya, este es síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico también se agrega hiperlipidemia. ¿Ya? Los pacientes tienen aumento de lípidos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Quién me explica eso? Ya le pongo 2 puntos. ¿Por qué los pacientes tienen aumento de lípidos? Los pacientes no solo tienen hiperlipidemia, el síndrome nefrótico se caracteriza por edema generalizado, ¿no? Por rango nefrótico, es lo más importante que tienen que saber, y que tiene trombosis también. Muchos eventos de trombosis. ¿Alguien sabe por qué? Hiperlipidemia creo que es justamente la falta de proteínas, o sea, por la excreción de proteínas en la orina. No, claro, pero si caen las proteínas, ¿a qué proteínas estás refiriendo con el tema de lipidemias? Albúmina. Ya, pero la albúmina, ¿qué tiene que ver con la...? O sea, es la proteína que está yendo, ¿no? Claro, o sea, lo que cae es albúmina, eso sí, o sea, ya está, podemos decir que dentro de esta proteinuria hay albuminuria, ¿no? Que es la albúmina, que es la proteína más común, pero o sea, no va por eso. Ya, para que nunca olviden el síndrome nefrótico. Como el paciente pierde bastantes proteínas, el cuerpo, ¿qué? Claro, el hígado la explicación. trata de fabricar proteínas, pero al momento de multiplicarlas, también produce proteínas lípidos. No produce lípidos, produce lipoproteínas. Ya, eso, ya, muy bien, ya tienes tus 2. Entonces eso, chicos, el síndrome nefrótico, como el paciente pierde tanta proteína, ¿cuál es el órgano que se encarga de producir proteínas? El hígado. Entonces el hígado, ¿no? Desesperado, dice, tengo que comenzar a producir más proteínas porque están perdiendo. Entonces comienza a producir proteínas, ¿ya? Pero aparte de producir proteínas, produce lipoproteínas. ¿Y qué hacían las lipoproteínas? Transportaban, ¿no? La grasa, bueno, colesterol, lípido. Entonces los pacientes, cuando vean pacientes con proteinuria encima y le tomas colesterol, triglicéridos elevados, ya, pues, ya más cantado que es
síndrome nefrótico, ¿no? Encima hay manifestaciones clínicas, aparte de los edemas, que se llaman, por ejemplo, santelasmas, que son manchas amarillas, que son depósitos de lípidos. Muy bien, y así como producen más lipoproteínas, también producen más factores de coagulación, ¿no? O sea, bueno, factores anticoagulantes y se pierden factores de coagulación, por eso se generan más fenómenos de trombosis. Pero tiene su explicación fisiopatológica. Muy bien, entonces, resumiendo porque va a venir el examen. Ah, claro, sí. Dentro de todo lo que es el examen de orina, también vamos a ver cilindros. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el síndrome nefrótico genera cilindros grasos, pues, porque se está perdiendo también grasa por la orina, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con hiperlipidemia, ¿no? Pérdida significante de proteínas. Eso vamos a pensar en síndrome nefrótico. Muy bien. Entonces, recapitulemos. Nefropatía por IgA, afectación de sangre. ¿Listo? Enfermedad de Alport, afectación de colágeno tipo 4, que es el colágeno de la membrana basal. Bueno, empezando de acá, ¿no? Afectación de capilar y membrana basal glomerular, ¿qué vamos a pensar? Que puede haber hematuria y proteinuria. ¿Listo? Afectación solo del podocito, proteinuria. ¿Listo? Igual, afectaciones de mesangio, también puede haber hematuria y proteinuria. Muy bien. Entonces tenemos glomerulonefritis mesangial, nefropatía por IgA o también llamada enfermedad de Berger. ¿Listo? Antecedente de infección respiratoria la semana anterior nada más. ¿Listo? Y el paciente comienza a presentar hematuria principalmente. ¿Listo? Enfermedad de Alport, enfermedad de colágeno tipo 4. ¿Ya? Afecta a la membrana basal, por lo tanto hay hematuria y proteinuria. ¿Con qué más se puede presentar? Lo digo a su compañero, a ver, levanta la mano para contar un punto, para pensar en la enfermedad de Alport. Afectación del oído. Afectación del oído y afectación del ojo. ocular. Muy bien. Lo que decimos. ¿Bien? ¿Alguien más participó que no haya notado? No hay más, ¿no? Ya. Síndrome de Gaucher, a ver, ¿alguien? ¿Cómo caso? Alveolos y aparte de la membrana. Autoanticuerpos contra membrana basal del glomérulo y del alveolo, ¿no? Entonces, clínica de hematuria, proteinuria y también por ahí clínica de hemoptisis, disnea, ¿no? Falla respiratoria. Casi también el tema. A ti no te noté. ¿Te pido cuál es? Oh. Ya, muy bien. Y síndrome nefrótico, ¿no? Paciente con rango nefrótico, más de 3.5 gramos en 24 horas. Paciente con dislipidemia, paciente con trombosis, ¿no? ¿Quién lo genera? Glomerulonefritis membranosa, focal cementaria, cambio clínicos. ¿Ya? Miren, los de la glomerulonefritis, que se los estoy dejando acá, que lo tienen que saber si lo van a hacer para el examen teórico práctico. Ahorita no se los voy a preguntar en el examen de salida, ¿ya? Pero ya, o sea, al menos ya lo relaciona, pues, ¿no? Sobre todo miren el síndrome nefrítico, pues, ¿no? Porque estos dos, ya saben, pues, la glomerulonefritis endocapilar, que afecta el capilar, por eso genera hematuria y proteinuria, que es la postestreptocócica, ¿no? Antecedente de infección respiratoria o infección de la piel mínimo 2 semanas antes, ¿ya? La mesangial IgA que ya la conocen. Ya. Y esta extracapilar semilunar, o también llamada rápidamente progresiva, cuando a ti te dicen presencia de semilunas, ¿listo? ¿Quién genera eso? Good Pasteur. Entonces, Good Pasteur es esto, pues. ¿Listo? Por eso Good Pasteur te genera también síndrome nefrítico, porque al afectar membrana basal genera hematuria, proteinuria. ¿Me entienden? Solo que Good Pasteur ya saben que también puede venir con afectación respiratoria. Ahora, esos son, obviamente, como les digo, casos, pues, robots en preguntas de examen, ¿no? No quiere decir que un paciente que tenga Good Pasteur sí o sí te tiene que venir con esos dos si no lo descarta. Puede que simplemente ahorita está haciendo afectación glomerular y luego va a hacer afectación respiratoria. Bien. Mi pregunta es si hay un tipo de compensación de parte del cuerpo en cualquier enfermedad. Por ejemplo, tengo entendido que en los diabéticos, bueno, las personas que sufren de diabetes, las células del contorneado proximal bajan su pH intracelular para promover lo que es la síntesis de proteína, la síntesis de histamina, algo así. La cosa es que para sintetizar lo que es el amoníaco, al ver más amoníaco, cuando es un tapón, entonces el pH se va a compensar. Es decir, bajan su pH, no a propósito, pero es una persona con diabetes. Mi pregunta es si existe un tipo de compensación de parte del doctor de estas enfermedades. Es que lo que pasa es que eso lo vamos a ver en la parte tubular. O sea, el riñón, sus funciones es el filtrado y la otra función importante es el equilibrio ácido-base.
Por eso nosotros siempre que hablamos acidosis metabólica, alcalosis metabólica, la gran mayoría, el mayor buffer del cuerpo es el riñón, ¿listo? Pero quien se encarga de eso es el sistema tubular, por eso que estás hablando del túbulo proximal. Entonces, en estas enfermedades, que generalmente son de afectación glomerular, de la membrana basal, o sea, ahí no hay un cambio de pH, ¿ya? Donde vamos a ver cambios de pH es, por ejemplo, en las tubulopatías, etcétera, porque ahí sí va a haber cambios, ¿no? Ahora, la nefropatía diabética, o sea, ¿por qué cogen ahí? Es una buena pregunta. La nefropatía diabética también entra acá, ¿de acuerdo? La nefropatía diabética, que la nefropatía diabética no les quiero enseñar ahorita porque ese es un tema, un solo tema, porque la nefropatía diabética genera daño en distintos lugares. O sea, por ejemplo, genera esclerosis de las arteriolas deferentes, genera engrosamiento de la membrana basal, afecta hasta las células parietales, ¿no? De la cápsula de Bowman, o sea, genera un hiperfiltrado y también genera una afectación tubular. Entonces, es obviamente más, pero con esto creo que ya es suficiente de enfermedades por ahora, ¿verdad? ¿Ha quedado claro todo, chicos? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿No queda ninguna duda? ¿No se puede repetir las tres de cada uno? Ya. Síndrome nefrótico lo genera la glomerulonefritis o glomerulopatía membranosa, que es la más frecuente de todas. La focal y segmentaria, ¿ya? Que es la peor, es la de peor pronóstico. Y la de cambios mínimos, pero no mínimos, que es la más frecuente en niños. ¿Ya? Síndrome nefrítico, su triada, hematuria, proteinuria, hipertensión. La causa más frecuente es la endocapilar o post-estreptocócica. De ahí le sigue la mesangial, bueno, no le sigue, simplemente otra causa mesangial, IgA, la enfermedad de Berger, y la extracapilar en semínudas. ¿Ya? ¿Quedó claro todo esto, chicos? ¿Puedo borrar? Entonces ya saben que es enfermedad de Berger, saben que es síndrome de Pasteur, ¿no? Alport, posinfecciosa. Si esto les ha parecido difícil, su lugar es peor. Ah, O sea, por eso esta es una clase cargada de bastantes enfermedades. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya, la siguiente es por favor. Bueno, esta es una imagen nuevamente de todo lo que hemos estado hablando, pues, ¿no? Entonces acá es como que el corte está así, acá está la sangre, ¿no? Y acá están viendo pues la barrera de filtración, ¿no? El capilar nuevamente, o sea, yo creo que la parte teórica para los estudiantes ya lo entienden, pues, ya han entendido las patologías, entienden esto, pues, ¿no? El capilar, la membrana basal, ¿no? Estas ranuras que son acá son los pedicelos que están agarrando porque el podocito está por debajo, ¿no? Este es el podocito, ¿listo? Y esta es la barrera de la hendidura de filtración, ¿se entiende, no? Sencillísimo. Aquí adentro está la célula mesangial, ¿no? Que es el soporte, la parte inmune del glomérulo, ¿ya? Y bueno, acá lo mismo, ¿no? Lo que habíamos estado hablando de imagen por urinaria, ¿ya? La siguiente. Bueno, y una vez más, aquí pues, ¿no? Y acá ya lo ven, corte sagital, la barrera, pues, ¿no? Miren acá, esto es la membrana basal, que bueno, ya se divide, ¿no? En una lámina rara interna, densa, externa, ¿no? La que tiene la mayor carga negativa, ¿no? Que repele proteínas es la lámina densa, ¿listo? Acá tenemos obviamente el capilar, que recuerden que es un capilar fenestrado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de capilar fenestrado, sinusoidal, continuo? Este es un capilar fenestrado, visceral, ¿listo? Y acá tenemos los podocitos con sus pedicelos, ¿no? Entonces acá está la verdadera hendidura de filtración, ¿no? Es el pedicelo que está impidiendo ya el pasaje de proteínas de alto peso molecular. Muy bien, y ahora venimos aquí. ¿Puedo borrar? ¿Sí? A ver. Ya. En lo que viene a ser el sistema tubular, chicos,